Seguimos nuestro análisis más detallado. Este es el problema, o aquí es donde se generan los mayores conflictos, el mayor problema que tenemos ahora mismo, que es el exigir a este profesorado técnico esa titulación de grado universitario o equivalente para acceder a la función pública y los requisitos y condiciones y en qué términos este profesorado técnico actual va a poder promocionar al grado superior. Esta es la cuestión esencial que justifica la reforma que introduce la ley. Esto genera la división, como estamos diciendo, esto genera la división entre un profesorado técnico de formación profesional de primera categoría o titulado universitario y un profesorado de formación profesional de segunda categoría. Extrapolando los datos que hemos dado al principio, en España seremos o seréis unos 35.000, 40.000 profesores de enseñanza secundaria, profesor del cuerpo técnico, de los que seguramente la mitad aproximadamente serán titulados de formación profesional y la otra mitad serán titulados universitarios. Ahí esta ley genera innecesariamente un conflicto y un problema. ¿Cuál es la explicación para introducirlo en la ley? Pues bueno, es una petición de determinadas asociaciones de profesores de formación profesional, no todas, o sea, alguna asociación de profesorado de formación profesional y los sindicatos también lo hemos pedido, hemos reivindicado esa equiparación entre cuerpos docentes. El Ministerio, a la hora de evitar también, o acepta este cambio, para evitar esa judicialización del tema de la equiparación, porque llegaba el momento en que dos personas con 2 grados, uno como profesor técnico y otro como profesor de enseñanza secundaria, estaban realizando el mismo trabajo, tenían las mismas condiciones de trabajo y habían accedido con la misma titulación, y esa diferenciación, uno asignarlo al grupo A1 y otro asignarlo al grupo A2, esas diferencias de salario no estaban justificadas, y para evitar esa judicialización, para evitar ese problema, pues bueno, el Ministerio le hace un guiño al profesorado técnico de formación profesional, generando el lío que ahora está generando. Nosotros, desde nuestra comunidad autónoma, y creo que todas, siguiendo el ejemplo del País Vasco, pues lo que se ha hecho, o mejor dicho, en el País Vasco en su momento, en el momento que se crea el profesorado técnico de formación profesional, se solucionó esta equiparación salarial sin hacer ruido, con una equiparación de complementos, mediante esa equiparación salarial de complementos autonómicos, para que tanto profesorado técnico de formación profesional como profesorado de enseñanza secundaria cobraran lo mismo, los que estaban en formación profesional. Es un ejemplo a mirar, porque es un modelo. Todos, cuando miramos a la formación profesional y el desarrollo y el buen resultado que tienen, miramos al País Vasco. El País Vasco cuida su formación profesional, cuida su profesorado, y se nota que las cosas las hace de manera inteligente. En este caso lo ha hecho de manera inteligente, y el problema lo tiene solucionado desde hace más de 30 años, o hace 30 años. Cuando se crea el problema, cuando se crea esa diferenciación, lo soluciona de esta manera, y sin armar el lío que se ha armado ahora con una ley que marca ahí en mármol, marca unas cosas que luego ya veremos cómo se pueden modificar. La cara B de la integración, del lío que arma el Ministerio o el Gobierno o las Cortes ahora con la nueva ley. ¿Qué pasa con el profesorado técnico? Pues el que no tenga esa titulación, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido a lo largo de esta intervención muchas veces, pues la cara B de esa integración y de esa equiparación y de ese modelo de equiparación por titulación que tiene, pues los efectos colaterales y no deseables que se generan es, pues eso, la primera cuestión y la primera pregunta que nos formulamos: ¿por qué no puede acceder al cuerpo de PS, al grupo A1, el profesorado técnico de formación profesional sin titulación de FP? Cuando sabemos que hay titulaciones que son equivalentes a efectos de docencia, y que ahora mismo el profesorado técnico de formación profesional está integrado en el grupo A2. Cuando, según la ley de función pública,
Teóricamente, su sitio que le corresponde encuadrarlo sería en el grupo B, no en el grupo A2. Por tanto, ¿por qué no puede este profesorado ahora mismo directamente pasar del grupo A2 al grupo A1? Ya que te pones a hacer esta reforma de este calado, pues hazla con todas sus consecuencias y no dejes a la mitad del profesorado por el camino. Nos preguntamos también qué pasa con la situación y condiciones del profesorado técnico que tenga la condición de profesor interino. Hemos visto que se habla de que solo la ley menciona profesorado funcionario de carrera, al que lógicamente lo que le hace es decirle, bueno, no te preocupes, que tú te quedas como estás, no promocionarás, estás a extinguir, ya te jubilarás con las mismas condiciones que tienes ahora. No, eso no es una buena solución, pero por lo menos le está diciendo, no te preocupes que no te voy a echar a la calle. Pero ¿qué pasa con la situación y las condiciones del profesorado técnico de FP que tenga la condición de profesorado interino? ¿Qué continuidad va a tener ese profesorado con titulación de FP en sus bolsas? ¿Se les va a exigir nuevamente la revisión de sus titulaciones? ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es un tema importante que hay que resolver, porque ese es el tema que planteábamos al principio. Siempre estamos en un hay. ¿Qué va a pasar con vuestros puestos de trabajo? El año pasado lo intentamos cerrar al final del curso 2000, en julio de 2019, con ese acuerdo sindical para que no se cuestionaran vuestros puestos por las titulaciones, y ahora estamos otra vez en la misma y además con el rango de ley. Esas son dificultades y problemas que ya veremos qué solución o cómo se pueden reconducir el tema, pero para nosotros eso constituye una línea roja que no hay que superar. Ahí hay que pelear porque se mantengan como mínimo las mismas condiciones que tenga el funcionario de carrera. Eso es incuestionable. Ya veremos qué éxito tenemos en esa negociación y demás. Porque lo que estamos hablando de la ley vendrá a continuación, el problema vendrá con ese desarrollo que comunidades autónomas y aplicaciones comunidades autónomas van a tener que hacer en el desarrollo de esos decretos de especialidades y su aplicación por comunidades autónomas. Bien, para finalizar esta exposición de carácter general, pues también vemos también cómo plantea la ley, qué planteamiento hace la LOMLOE de cuál es el futuro del profesorado de formación profesional en el sistema educativo. Parece que le da la puñalada definitiva al profesorado con titulaciones de formación profesional para el ejercicio de la docencia con esta estructura que contempla aquí. En primer lugar, dice que para enseñanzas de la formación profesional, el nuevo artículo 95 que va a tener la LOE, dice, para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación y de formación establecidos en el artículo anterior para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, es decir, titulación universitaria, máster y grado. Eso con carácter general. Aquí parece que en exclusiva la formación del profesorado la tienen que tener titulados universitarios. Segunda cuestión, ¿qué espacio en la docencia se le reserva a las titulaciones de formación profesional? En el ámbito de la formación profesional, que es lo más llamativo y lo más, yo creo, sangrante en un momento determinado. Pues las titulaciones de estos profesionales y técnicos que están valorados en las empresas y que llevan adelante el desarrollo de la formación profesional, pues la docencia la docencia que podrán asumir será con carácter excepcional, será la que determinen las administraciones educativas para estos técnicos superiores, a estos técnicos especialistas, etcétera, y además tendrán esa docencia, asignada como profesores especialistas y expertos docentes. Una figura que nosotros siempre hemos evitado su extensión, porque el sistema debería asumir el profesorado técnico de formación profesional, deberían ser profesores del sistema, no debería extenderse esta figura, sino utilizarse en la medida y con carácter excepcional que fuera necesario, pero no extenderse y sustituir al profesorado del sistema. Pero bueno, aquí parece que se revitaliza de nuevo esa figura. ¿Cómo se revitaliza esa figura o en qué términos se determina? Pues el gobierno regulará, como lo ha hecho hasta ahora,
condiciones de acceso y desempeño de funciones docentes por el profesorado especialista mediante contratación laboral. Ya no estamos hablando de contratación administrativa ni otros procedimientos, una contratación laboral. Puede ser indefinida, puede ser temporal. No sé hasta qué punto puede ser interesante esa contratación laboral en sustitución de lo que ahora tenemos, pero desde luego no equiparable o distinta de la del funcionariado docente de carrera o interino. Y será el Ministerio de Educación y Formación Profesional el que determine en su caso reglamentariamente requisitos específicos y condiciones para el desempeño de las actividades docentes de los profesores especialistas. Marco, ese es el futuro que han diseñado o que diseña la LOMLOE y que bueno, que veremos de qué manera se puede reconvertir o modificar en la futura ley de formación profesional, porque esto hay que darle varias vueltas. Este tema hay que darle varias vueltas y espero que la especialización que se considere en la ley de función de la formación profesional, pues podamos tener ahí un mayor margen de maniobra y expertos del tema se pueda perfilar mucho mejor los aspectos que aquí la ley deja abiertos y que no van por buen camino. En conclusión, las conclusiones ahora y qué proponemos hacer desde UGT desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Enseñanza de UGT, el País Valenciano, qué proponemos hacer o qué nos proponemos hacer. En primer lugar, pues vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de la organización, de nuestra organización, que tiene una estructura confederal y que somos distintos territorios con distintas organizaciones de sindicatos a nivel de comunidad autónoma. Lo que vamos a intentar en principio es la retirada o modificación de esta disposición adicional de 11ª de la LOMLOE, que ahora mismo se está tramitando en el Senado, lógicamente para exigir que se incluyan las garantías necesarias para que todo el profesorado técnico con titulación de FP, que actualmente trabaja en el sistema educativo, sea funcionario de carrera, sea funcionario interino, se integre con todos los efectos o con todos sus efectos y beneficios en igualdad de condiciones que el resto del profesorado interino del profesorado técnico con titulación universitaria, que se integre en las mismas condiciones y no cree esa diferenciación entre titulados de primera y titulados de segunda, profesores de primera, profesores de segunda. En este nuevo cuerpo de profesorado que nosotros nos hemos permitido añadirle de enseñanza secundaria y formación profesional, por lo menos que tengamos ese reconocimiento a nivel nominal, aunque sea. Garantizando ese pase, lógicamente, también, o como efecto, garantizando ese pase de todos del subgrupo profesional A2 a la 1 y garantizando también que se van a respetar esa lucha que hemos tenido durante 30 años, las titulaciones de FP para el ingreso en estas especialidades docentes. Eso por lo menos hay que mantenerlo. No sabemos hasta qué margen de maniobra vamos a tener, pero en principio estas cuestiones y el contenido y desarrollo del artículo 95 de la LOE que hemos visto hace un momento, pues a lo mejor exigen su tratamiento más específico. Con Ramón, llegué a las 7. Y que me llevo que con la... ¿Sí? Un tratamiento más detallado y específico en la futura ley de formación profesional, y también habrá que tratar algo en la ley del Estatuto Básico del Docente, no en la ley educativa general. Aquí hay discusión, porque también es verdad que tendremos que tratar o de ver la posibilidad de si es más adecuado tratarlo en la ley general o tratarlo en la ley específica de formación profesional. Pero bueno, puede ser una solución en última instancia si la ley sale en los términos que está ahora mismo redactada y medio aprobada, porque solo falta el trámite del Senado. Seguimos. ¿Qué conclusiones proponemos también de UGT? En nuestro ámbito, que es en donde tenemos mayor margen de maniobra y donde podemos actuar de manera mucho más contundente y directa, porque es el ámbito de gestión que podemos tener y que podemos acceder. Vamos a pedir a nuestros gestores educativos, estamos pensando en el conseller de Educación, en el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional,
antiguo director general de formación profesional, esperamos que tenga una especial sensibilidad, y también el director general de formación profesional y enseñanzas profesionales, que es profesor técnico, imagino que tendrá esta sensibilidad sobre este problema. Bueno, esta intermediación en el conflicto entre el Ministerio de Educación, el Gobierno de España y las Cortes Generales, especialmente en el Senado, para modificar estos aspectos más regresivos de la nueva ley que afectan al profesorado técnico y que hemos comentado a lo largo de esta mañana. Esa equiparación de titulaciones, tanto de universitarias como de FP, buscar esa integración a todos los efectos de todo ese profesorado que pasa del grupo, que debe pasar del grupo A2 automáticamente al grupo A1 sin esperar esos requisitos y condiciones y procedimientos de adscripción que pueden generar dificultades a la hora de su aplicación en distintas comunidades autónomas. Respetar, muy importante, las titulaciones de FP en el acceso. Eso que conseguimos, eso que hemos peleado, se debe respetar sí o sí, porque así lo exige la normativa. Esas titulaciones de FP para acceder a los cuerpos o a las especialidades de formación profesional. Y bueno, y luego si se produce esa integración, pues que se haga en estas condiciones. Junto a ello también, lo que vamos a pedir o lo que tenemos previsto solicitar es, bueno, datos e información sobre titulaciones del profesorado técnico de nuestra comunidad, que trabaja en nuestra comunidad, por especialidades docentes, incluyendo datos e información de profesorado especialista y sus titulaciones, y una propuesta que puede ser controvertida y que tendremos que valorar. Porque ayer parecía que no era una propuesta mayoritariamente aceptada y sería cuestión de tratarla. Es la propuesta de sacar a oposiciones todas las plazas que se pueda de estas especialidades docentes antes que la ley extinga el cuerpo y limite la oferta de plazas al profesorado interino de las mismas o les exija nuevos requisitos de titulación. La idea es decir, bueno, si la ley establece unas garantías para el funcionariado de carrera, pues bueno, antes de que se produzca esa división y que se produzca la modificación, pues optemos y saquemos el mayor número de plazas posibles para dar cobertura a estos compañeros y compañeras con un sistema más estable. Es mucho más fácil las soluciones estando dentro del sistema me refiero, con una oposición que fuera. Esa es la idea que justifica esta propuesta, que bueno, que será cuestión de analizarla y de discutirla con más profundidad. Y en último lugar, lógicamente, también pedirles una valoración sobre la incidencia de estas medidas, de ámbito estatal, qué efecto van a poder tener o podrán tener en nuestra comunidad y qué soluciones propondrían ellos en la negociación en nuestro territorio para mitigarlas, para un poco anticiparnos a los problemas y ver cómo se podrían solucionar. Y, lógicamente, como última cuestión, convocar y proponer aquellas medidas de presión que sean necesarias y que apoye el conjunto del profesorado de formación profesional, porque aquí siempre nos hemos encontrado con esas dificultades que son que hay ideas, hay propuestas y aquí el colectivo docente tiene muchas dificultades, le cuesta ser solidario. Yo os he dicho, soy profesor de enseñanza secundaria, soy PS y por solidaridad me parece que esto es injusto lo que se está haciendo aquí. A mí realmente no me afecta, pero eso no significa que en un momento determinado no apoye este tipo de reivindicaciones que las veo justas y necesarias para el sistema en su conjunto. Pero, en fin, el colectivo docente tiene esas dificultades y, por tanto, hay que medir muy bien qué tipo de medidas podemos implementar siempre y cuando tengan eso que estamos poniendo ahí, que haya apoyo y se secunde por el profesorado de formación profesional. Y desde la recogida de firmas, concentraciones, manifestaciones y hasta el ejercicio del derecho de huelga. Y estas son la exposición que os queríamos hacer. No sé si me he extendido mucho, no sé si ha sido muy larga y farragosa. Y ahora, pues, viendo que tenemos una hora más de debate y de discusión, pues os cedería la palabra para que tuvierais o se realizasen aquellas intervenciones
que consideraseis oportunas en relación con este tema para oíros y ver qué propuestas y valoraciones planteáis todos vosotros. Muchas gracias. Abrimos el turno de intervenciones.